Bien, jóvenes, vamos a continuar entonces revisando el tema que hemos plasmado en estas clases. Recapitulemos. ¿Cuál era el título del tema? Indistintamente, vamos viendo. ¿Quién desee? ¿Quién tenga? Revoluciones liberales importantes y sus proyectos económicos. Revoluciones liberales. Sí, pero no como pregunta. Ustedes saben los temas, simplemente me cuentan, porque sí, estamos ahí como que listen, sí o no. Sí, estamos dentro de ese tema. Revoluciones liberales importantes y sus proyectos económicos. Hemos partido inicialmente de la independencia de los Estados Unidos. Estuvimos revisando una parte del video sobre la independencia para que sea un poco más clara este paso hacia la independencia. Decíamos que es importante la independencia de los Estados Unidos, así como la Revolución Francesa, porque son dos hitos importantes que han plasmado una perspectiva, esto que llamamos revolución liberal. Mi pregunta es propiamente, ¿qué es liberal? ¿Qué es el concepto liberal que aquí está subrayado o resaltado, como quieran decir? ¿Qué entendíamos por liberal? La imagen algo dice, obviamente, pero hay algo más. Vamos pensando un poco, ¿qué será liberal? Liberal, libertad. ¿De qué? No más. Que no más es libre. 1789, Revolución Francesa, principio de la Revolución Francesa. Ojo aquí. Ya vimos la clase anterior. La Revolución Francesa inicia cuando el rey plantea la perspectiva de unificar el territorio que estaba dividido, de los estados, de los poderes del estado. Ya me parece que Cecilia nos contaba de la reina que vayan coman pasteles, ¿sí? Bueno, tenemos ese contexto que ya en Ciudadanía lo hemos planteado. Pero propiamente una revolución liberal no está solo plasmada en la perspectiva de la libertad del individuo, sino que hay algunos otros elementos en cuanto a la libertad. Esto es importante porque estaremos complementando en tercero de bachillerato la perspectiva de los conceptos. Liberal, concepto conservador, con algunos conceptos, ¿sí? En cuanto a comunismo, capitalismo. Por lo tanto, esta idea, este concepto es importante. ¿Qué más se libera, además del individuo? ¿Qué más se genera como libertad? ¿Qué más es dentro del ámbito liberal? Vamos a ir tomando en cuenta. ¿Alguien alguna idea tal vez? Liberal, concepto, ¿qué quiere decir esta idea? Además de libertad de individuo. ¿Qué más es liberal? El pensamiento. Libertad de pensamiento, bueno, sí, evidentemente quienes impulsaron el liberalismo fueron los filósofos, los pensadores, entonces hay una libertad de pensamiento. Pero hay algo más, miren en la imagen a este personaje que está detrás, con una espada, pero con un sombrero, es decir, vestido no como creeríamos una persona netamente del pueblo como tal. Eh, Sí. ¿La igualdad sería? Sí, sí, detrás están los tres ideales de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, la igualdad entre cada uno de los individuos. Pero algo dice esa parte, o por lo menos yo quiero que ustedes se fijen en algo. Una parte es obviamente la igualdad, sí estamos muy bien en esa perspectiva, pero hay algo más. El tercer estado estuvo principalmente conformado o impulsado a través de la burguesía. La burguesía lo que quería era un libre comercio, una libertad de comercio, una libertad para la propiedad privada, que no tenían porque los reyes eran dueños de la tierra y ellos simplemente tenían los productos que comerciaban. El liberalismo es una propuesta donde no solo es la libertad individual, sino la libertad de comercio, y se basa en la propiedad privada. La propiedad privada es fundamental para entender este criterio. Eso no olvidarse a modo general o a grandes rasgos, porque iremos
puntualizando posteriormente. Ahora, si vemos, se llaman revoluciones liberales. ¿Por qué? Principalmente la revolución o independencia de los Estados Unidos priorizó también a un grupo que era el grupo que tenía el control económico o el dominio económico. Impulsó la posibilidad de tener una propiedad privada. ¿Por qué quieren liberarse de Inglaterra prácticamente Estados Unidos? Porque quiere determinar los precios para sus productos sin la necesidad de que el rey interceda, sin que haya impuestos. Sí. Por más que había estados, no podían determinar sin la venia del rey. Entonces querían determinar su propio futuro. La misma perspectiva en Francia. Ahora, después de esta conformación en 1789 de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla y todo lo que conocemos, se da el periodo napoleónico entre 1803, cuando Napoleón es nombrado emperador, hasta 1814-15, y se da un cambio, ¿sí? Ahora, vamos a ir puntualizando algunos elementos. Si ustedes recuerdan, en alguno de los temas bastante anteriores, teníamos que revisar algo sobre este periodo napoleónico. Le he dejado justamente aquí por la incidencia que tiene el periodo napoleónico. Vamos a ir puntualizando entonces estos elementos que les estoy planteando. ¿Qué importa aquí? Lo que se llama proyecto napoleónico. ¿Cuál es el proyecto propiamente de Napoleón? El proyecto napoleónico. Vamos con algunas fechas importantes de este proyecto napoleónico. Para 1799 hay un golpe fuerte en Francia contra la democracia establecida desde 1789 y se crea una serie de comités de cónsules. Dentro de esta consideración comienza a aparecer Napoleón con su proyecto propiamente dicho, que ya estaremos puntualizando a qué se refiere. Pero bueno, vamos anotando estas perspectivas aquí enunciadas. El golpe dado en 1799 puso fin al directorio que gobernaba Francia y proclamó o promovió la creación de comités. Se suponía que iba a generar un avance mejor esta perspectiva. Pero para 1800, Napoleón logró una nueva constitución, crear una nueva constitución, nombrándose primer cónsul. Y el sentido propio era un proyecto de unificación, que en general tenía Napoleón, y de expansión, que ya estaremos viendo. Para 1803, Napoleón es nombrado emperador. Napoleón quiere regresar, de cierta manera, a los preceptos previos. Napoleón logra entonces establecer esta nueva constitución, nombrarse primer cónsul. El proyecto de Napoleón apuntó a restablecer el orden en Francia, además de reorganizar el funcionamiento de la República, posteriormente llamado Imperio Francés, y obviamente de la economía. Buscó la firma de un concordato con el cual se establecían relaciones con Roma, y a su vez se adquiría potestades para poder controlar el clero. Si se dan cuenta, un poco es retomar la perspectiva de lo que pasó con Roma. El Imperio Romano cae, se divide, se genera este Imperio Carolingio y trata Carlomagno de unificar el territorio que antes se había perdido y crear el Sacro Imperio Romano Germánico. Recuerden un poco esto. Dentro de esta misma perspectiva, Napoleón quiere hacer algo parecido. Expandirse, generar una relación con Roma por medio de un acuerdo y realmente tener o controlar el clero. Quiere darle otra vez la potencia a Francia que tenía con los reyes, prácticamente. Pero ya no desde los reinados, sino desde el imperio. Y es un imperio expansionista. ¿Qué quiero decir con esto? Si vemos, hasta 1789 tenían reyes los franceses y se generó la lucha para la liberación. Al final regresaron a lo mismo. En los procesos históricos
se ven muchas veces estas situaciones, que por más que queremos la democracia, el proceso en el cual no solo una persona tenga todos los poderes, tome todas las decisiones y decida prácticamente cuál va a ser el futuro de esta nación, sino que sea a través del voto, de la elección, de la participación, llega una persona y echa para atrás toda esta perspectiva. En este caso fue Napoleón. Muchas personas consideran que Napoleón dio un gran impulso y evidentemente dio un gran impulso a Francia en las cuestiones de avances económicos, pero también hay que considerar que fue un emperador, por lo tanto, lo que quería era la expansión. Y aquí comienza directamente entonces el periodo napoleónico, desde 1803 cuando es nombrado emperador. Para 1804 el Papa Pío VII lo corona para legitimar su título. Si se dan cuenta, 1789 se supone que solucionamos todo, ya somos democracia. No se llegó a nada realmente, porque para 1800 nuevamente tenían un imperio y que además era legitimado por la corona, por el papado. Dentro de esta consideración, el momento que es nombrado en 1803 emperador como resultado de los conflictos armados contra Inglaterra y las presiones de los realistas, es decir, de los que estaban con el rey en Francia, también se da esta consideración de que los papas, en este caso el Papa Pío VII, declara a Napoleón con esta consideración. El proyecto de Napoleón buscó fortalecer a Francia, guardó parte de los postulados de la Revolución Francesa y los incorporó a sus ideas expansionistas y de ordenamiento, es decir, tenía elementos de la Revolución Francesa, pero sobre todo en perspectiva imperial. Napoleón guardó parte de los postulados de esta revolución, pero realmente vemos que el fundamento de la democracia, que era el pilar importante de la Revolución Francesa, se va perdiendo. La expansión napoleónica por Europa no fue solo una expansión territorial. Europa experimentó una serie de importantes cambios sociales, políticos y culturales. Napoleón y su ejército propagaron por toda Europa la filosofía iluminista. En cierto sentido, Napoleón se consideraba un libertador de Europa, que llevaba consigo ideas que renovarían el orden social. Prácticamente, y considero yo, es la misma perspectiva de los romanos. Los romanos no solo conquistaban por la idea de tener o de expandirse, sino que veían a los demás como bárbaros y llevaban, que directamente bárbaro en latín es la perspectiva de un extranjero, y llevaban a esos pueblos la idea o la noción de una civilización. Lo mismo pensaba Napoleón. Dentro de esta consideración hay algunos elementos importantes que ha legado Napoleón, que no hay como dejar de lado, sobre todo el Código Civil napoleónico en cuestiones jurídicas. El imperio napoleónico de Napoleón vio su fin entre 1814 y 1815, cuando los Borbones retornaron al poder francés como monarcas. Luis XVIII restableció un gobierno del antiguo régimen. Entonces, funcionó el proyecto napoleónico hasta que regresaron los Borbones. Y realmente, dentro de este proceso, sabemos muy bien, Napoleón perdió en Waterloo, en la batalla de Waterloo, pero ya venía teniendo algunos inconvenientes. ¿En qué termina esta idea propiamente dicha? En la Revolución Francesa de 1830. Como vemos, no es un proceso sencillo, no es algo que se dio en 1789 y ya, sino que la Revolución de 1830 fue un proceso que fue realmente
generando revoluciones que llevaron a la delimitación ya de lo que es un propio proyecto como tal. Bueno, hay un proceso, no es corto, el proceso de la Revolución Francesa, y se va dando esta consideración hasta que nuevamente Francia retoma la perspectiva democrática. Para 1830 sabemos bien que en el Ecuador se estaba conformando realmente el país como tal. Ahora, esto tiene incidencia directa dentro de las perspectivas de la independencia de nuestros países. En las revoluciones hispanoamericanas se dio un proceso significativamente distinto en un sentido, pero yo considero sumamente relacionable en cuanto a las ideas, pero de fondo sí fue diferente. Nosotros no teníamos la misma consideración. No teníamos rey en América, teníamos virrey, no es lo mismo. No teníamos la consideración de los Estados Unidos, que podían tomar decisiones propias. En América Latina éramos colonias. Entonces, se fueron dando revoluciones gestadas en el seno de la burguesía criolla, por los intereses de este grupo de retomar sus propias perspectivas, sus propios intereses. Bueno, al no ser Latinoamérica un centro de desarrollo propiamente capitalista, se generaron economías nacionales débiles, basadas en la extracción y exportación de materia prima. Esto no ha cambiado. América Latina está tratando de cambiar su matriz productiva, es decir, la fuerza por la cual obtiene réditos económicos, pero si vemos qué tenía Estados Unidos, era netamente capitalista los Estados Unidos. Si vemos en la independencia de los Estados Unidos, la fuerza era la burguesía como tal, quienes comerciaban y comerciaban libremente y no pudieron poner del todo normas ni reglas desde el rey, porque tenían una fuerza importante. Lo mismo en Francia. En Francia la burguesía comerciante era sumamente importante. Aquí, ¿quiénes eran los dueños de las haciendas? Que no podemos decir una burguesía como tal, sino más que nada gente criolla o mestiza ligada a la materia prima, no a la producción capitalista. Primera diferencia en cuanto a las independencias de nuestros territorios. Uno de los primeros intentos de esta revolución fue el Cabildo Abierto de 1810 de Buenos Aires, para posteriormente en el 16 generarse como independencia de lo que vemos aquí, ¿sí? Y llegamos a esta Gran Colombia, propiamente el Distrito del Sur, que es lo que nos pertenece a nosotros y que estaba dividido en estas partes. Quito, Ecuador, Guayaquil, el Azuay, propiamente los territorios del Distrito del Sur, que para 1830 se conformarán directamente como parte ya del Ecuador. Como vemos, para 1821 hay algunas partes que se van integrando y sabemos bien que para la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822 logran sacar a Quito, a este territorio, e incluirlo dentro de la Gran Colombia. Esto ya nosotros lo visualizamos. Y la firma, obviamente, con los realistas de Simón Bolívar. Bien, vamos a ir puntualizando. Ahora, en el Ecuador propiamente, como veíamos y como nosotros comprendemos, las independencias y posteriormente la conformación de las repúblicas de nuestros países están determinadas directamente por las consideraciones conservadoras. Vemos, por ejemplo, el primer presidente de la República, posteriormente también la Constitución en cuanto a uno de los representantes más importantes de los conservadores, que ha sido Gabriel García Moreno, hasta la llegada de la Revolución Liberal. También tuvimos una Revolución Liberal, pero en el Ecuador, miren, tiene que llegar hasta 1895 para tener una Revolución Liberal. Los Estados Unidos y su primera independencia, que fue una independencia liberal, es de 1776. La independencia liberal de 1789 podemos plantearla ya, 1830.
pero en el Ecuador debe llegar la revolución liberal en finales del siglo XIX. Para finales del siglo XIX, principios del XX, porque para 1900 se va a ir generando hasta 1906 la consideración de generar una nueva constitución y todo este proceso, realmente no teníamos la posibilidad de un cambio radical. La revolución liberal introdujo varias perspectivas al Ecuador. No olvidarse, 5 de junio de 1895. Bueno, expresión revolución liberal se utiliza en historia para referirse a las revoluciones políticas que se dieron desde finales del siglo XVIII hasta principios del XX. Por eso es que también entra la revolución de 1895. ¿Sí? Nos preguntamos qué fueron las revoluciones liberales y cuál fue la más significativa. ¿Cuál creen ustedes desde su punto de vista que fue la más significativa? Hemos repasado algunas. ¿Cuál creen ustedes que fue la más significativa? ¿Cuál es la revolución liberal de la que hemos visto, de las que hemos visto, que ustedes consideren que es la más significativa? ¿Ideas, opiniones? ¿Cuál creen? La revolución liberal que podemos decir es una de las revoluciones liberales más importantes. ¿Opiniones, ideas? No se olvide esta pregunta. Con esto concluimos. Ya sabemos qué fueron las revoluciones liberales. Aquí está. La revolución liberal en historia se refiere a las revoluciones políticas que se dieron de finales del siglo XVIII, principios del XX. Así que esta primera parte de la pregunta está aquí contestada. Ahora, ¿cuál fue la más significativa? Ya depende de su punto de vista. Vamos a ver qué opinan. Por favor, copie la pregunta. Aquí está su respuesta en la primera parte y la segunda parte es lo que debemos ir complementando. Acabamos con una respuesta. Vamos a ver que alguien nos diga cuál cree que fue la revolución liberal más importante. Lisa, ¿puede volver a poner en la pregunta, por favor? Claro que sí. Vamos a ver quién me da una opinión por lo menos. Si, por ejemplo, la revolución de los Estados Unidos, porque, qué sé yo, fue la primera. Pues como primera, dio la pauta de lo que es propiamente una revolución liberal. Dicen, y la revolución de Francia, la revolución francesa ¿Por qué? Pero, de 1830, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Diga, ¿por qué? puede ser una de las revoluciones más importantes ¿Por qué? considerada. Ya, pero ¿por qué? Ya depende de usted, pero ¿por qué? No se olvide por qué. Yo le puedo decir, Claro que sí. yo creo que la más importante para mí, creo que fue la de Estados Unidos, porque como fue la primera, pues dio la iniciativa, por así decirlo. Ya, bueno, no se olvide complementar. Dio los parámetros o es aquella que planteó algunas perspectivas de Stalin. Para mí sí es la Revolución Francesa porque dio paso a la Declaración Mundial de los Derechos Humanos. Ya, bueno, no se olvide. Dio paso a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Después de la Segunda Guerra Mundial se tomó elementos de ese parámetro para la Declaración Universal. Sí, muy bien. Son parámetros importantes. Cecilia. Una pregunta. Una. ¿La batalla de Pichincha está dentro de las revoluciones liberales? No podemos catalogar a la batalla de Pichincha como una revolución liberal. ¿Por qué razón? Porque la revolución liberal, y de aquí lo que les decía, ¿qué significa liberal? Libertad de comercio, libertad. Se pudo dar una libertad de comercio, pero ¿existió libertad individual después de la batalla de Pichincha? Ahí podemos ser un poco críticos y ustedes pueden ser un poco críticos. ¿Por qué? ¿Qué pasa también después de la independencia de los Estados Unidos? Se da una lucha entre el sur y el norte, porque el sur quería mantener todavía la esclavitud y el norte no. La pelea entre los del sur contra los yanquis. Deben haber escuchado alguna vez esta
disputa en los Estados Unidos que se llama la Guerra de Secesión o la guerra civil más importante que ha tenido los Estados Unidos. Ahí podemos ser críticos, ¿sí? Ahí podemos decir, bueno, los Estados Unidos tampoco es que era la panacea, no era que todo funcionaba bonito. Podemos ser críticos y podemos decir que tal vez la batalla de Pichincha quería una libertad, pero donde no se da realmente y Estados Unidos sí, que no hay una libertad de la propiedad privada. Siguen siendo los mismos que tenían las propiedades de las haciendas los que mantienen esas haciendas, ¿sí? En cambio, en Estados Unidos hay la posibilidad de que los comerciantes sean el impulso, la burguesía como clase, porque el capitalismo es el modelo. En cambio, aquí conservamos el modelo de la época colonial. Por eso podemos ser críticos frente a la batalla de Pichincha. Puede poner tal vez esta ejemplificación, si usted desea, no hay problema en esta parte. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Con eso terminamos? Bueno, entonces cerramos ahí.